¿Y por qué no deberías contar tus sueños o metas a las demás personas? Acompáñame a ver este video. Namaste, mere pyare dosto. Hola mis queridos dostones y dostonas. Para las personas que son nuevas, mi nombre es Erika, soy una colombiana. Actualmente tengo una relación a distancia con un chico de la India. Así que te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Y sí, señores y señoras, hoy voy a hablarles de esos dos factores por los cuales no deberías contar esos sueños o metas a las demás personas, o por lo menos no a todos, y va direccionado también al tema psicológico. El primer motivo es porque habrá personas que en efecto se alegrarán un montón por tu meta o tu triunfo o por el proceso que estás iniciando. Y habrá obviamente muchos halagos. A esto se le llama refuerzos positivos en tu mente. Y lo que puede suceder es que experimentes el proceso de recompensa antes de iniciar tu meta o a medio camino de tu meta. Y esto lo que podría provocar es que tú termines dejando tu meta a un lado. Quizás simplemente necesitabas sentirte aprobado o aprobada por esa situación e inconscientemente tu actitud y tus esfuerzos empiecen a disminuir hasta tal punto en que sientes desinterés en continuar con esta meta. Por otra parte, algunas personas podrán hacerte ver los aspectos negativos de la situación o de la meta que estás a punto de emprender y te adviertan la posibilidad de fracasar. Lo que esto podría provocar es que tú lleves tus sueños a discusiones y a debates y pues finalmente termines dejándolo también a un lado. Ejemplo, si tú estás viviendo una relación a distancia con un chico de la India, ¿cuáles son los comentarios que generalmente tú escuchas de tu relación o has escuchado en las relaciones de personas que de pronto también andan en el mismo proceso que tú? No, es que vas a tener muchos choques culturales, la mayoría de los indios son machistas, algunos huelen mal, India es súper sucia, no es actualizado, es demasiado pobre, entre otras cosas. Entonces, ¿tú qué vas a hacer con ese indio? ¿Qué andas tú perdiendo tu tiempo en una relación a distancia donde incluso amor de lejos, felices los cuatro y otras frases y refranes que lo que hacen es que nuestros miedos se aumenten y finalmente terminamos tomando decisiones equivocadas? Porque de una u otra forma las personas actúan como espejos en nuestra vida. ¿Qué significa esto? Que en ellos nos proyectamos a veces. Entonces, si él siente o ella siente miedo de que si yo me voy para la India vendan mis órganos, entonces mejor dejo mi meta o mi sueño. Ahora bien, estos comentarios que recibimos no siempre lo hacen de una forma en que de pronto ellos no estén demostrando su amor o su cariño hacia ti. Lo que está sucediendo es que a veces las personas se les dificulta salir de su zona de confort y por otra parte algunas personas simplemente no se dan a la idea, no aceptan que tú estés logrando algo que ellos o ellas aún no han podido. No sé, tener un bonito amor, ejemplo. Entonces, si tú estás iniciando un ahorro para comprar una casa, un auto, cualquier sueño puede generar que las personas se cuestionen del por qué tú sí y ellos no. Ahora bien, como les decía hace un momento, eso no significa que nosotros como soñadores no tengamos miedo. Claro que sí. Nadie sabe cómo va a ser el proceso, no se sabe cómo va a ser el final de ese proceso. Y sí o sí vamos a iniciarlo todo con miedo, con expectativas, incluso en medio del camino van a haber desánimos, frustración, entre otras emociones. Al final, todos los planes son inciertos e inseguros, pero lo que nos lleva a ejecutarlo es la fe y la constancia de que pronto lo lograremos.
Por otra parte, si de pronto eres de las personas que de verdad no aguantan las ganas de comentarle tu sueño a alguien, puedes hacerlo, pero no todo completo. Ejemplo, me voy para la India. Me voy para la India a conocer los templos, un poco de su cultura, conocer una de las 7 maravillas del mundo, que es el Taj Mahal, y hasta ahí. Eso no sería mentira, porque si tú viajas a la India, no solamente viajas por conocer a tu chico o de pronto a comprometerte o a casarte, ¿no? Simplemente que también viajas para conocer algún sitio turístico de este país. ¿Eso qué significa? Que estarías contando tu sueño, pero a medias tintas, poquito, no todo, para que las personas no tengan esa posibilidad de opinar frente al real motivo por el cual viajas a la India. Incluso te hagan comentarios de por qué te vas a ir a la India. Allá el aire está contaminado, vas a sufrir de pulmonía, tus órganos se van a infestar, cualquier cosa. Por lo general, las personas siempre resaltan lo negativo de una situación o de una persona, pero esto tiene que ver más que todo con la forma de crianza. De pronto en su niñez recibieron comentarios no tan positivos y cuando llegaron a su adultez empezaron a simplemente botar esos comentarios en otras personas como un boomerang. Así que bueno, eso es todo por el momento. Es un video muy cortico, sustancioso. Te invito a que no te vayas sin antes darle like a este video y también que nos sigas en nuestra red social de Instagram. Aparecemos como Somos India Colombia Vlogs. Coméntame por aquí abajito qué te pareció este video y qué comentarios negativos has recibido tú sobre tus proyectos, sobre tu relación, sobre tus metas. Nos vemos en un próximo video. Namaste.